Saludos y bendiciones. Este video se titula La Nueva Jerusalén y es básicamente una continuación de la serie Un Testamento. Trata de unificar básicamente el Antiguo con el Nuevo Testamento, dejando en claro que son una misma historia. Y dentro de esta misma serie, los últimos videos han sido acerca de la simiente de Abraham, los gentiles, la iglesia, la roca de la iglesia que es Jesucristo. Y como todos esos versículos a lo largo de todos esos videos nos están dejando claro que el plan de Dios del principio era hacer un solo pueblo con los judíos y con el resto del mundo, los gentiles, los paganos, los que no eran creyentes en Dios en el Antiguo Testamento. Y de nuevo este video viene a ser la continuación de eso. Vamos a ver la Nueva Jerusalén, qué es, cómo está edificada, y eso nos va a servir como complemento de los videos anteriores. Para iniciar este video lo dividí en 4 partes. La parte 1 es dejar un poquito más claro lo que vimos en el video anterior, quién es la roca de la iglesia, quién es la cabeza de la iglesia. La parte 2 es explicar un poquito qué es la Nueva Jerusalén. La parte 3 es ver cómo estaba organizado el campamento y el templo en el Antiguo Testamento, compararlo en la parte 4, cómo está organizada la Nueva Jerusalén y notar ciertas similitudes. Ok, como parte número 1 tenemos quién es la cabeza de la iglesia. Dejemos claro en el video anterior, la roca de la iglesia es Jesucristo. Entonces notamos que en Efesios 1, 21, 22 nos dice: Cristo, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, es cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es el cuerpo. Entonces tenemos aquí que la iglesia es el cuerpo de Dios, simbólicamente hablando, pero al final de cuentas, Cristo es la cabeza de un cuerpo, que es la iglesia compuesta por, como hemos visto a lo largo de estos videos, compuesto por el pueblo elegido, tanto israelitas, llámese judíos, o llámese los gentiles, los que no eran en el Antiguo Testamento considerados parte del pueblo de Dios y que ahora son anexados por creer en Jesucristo, la roca que los edificadores rechazaron. Efesios 4:15, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, el cual es Cristo. Efesios 5:23, Cristo es la cabeza de la iglesia. 1 Corintios 11, tenemos Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, Dios es la cabeza de Cristo. Tenemos aquí básicamente superior a Cristo únicamente el Padre. De modo que Cristo para nosotros es la autoridad y apegándonos a Cristo nos estamos apegando al Padre, ya que Cristo cumplió la voluntad del Padre. Como parte número 2 tenemos que es la Nueva Jerusalén, y a pesar de que en el Antiguo Testamento no nos decían directamente que habría de haber una ciudad en la cual moraríamos con Dios en un futuro, sí nos daban guiños, o a veces lo decían directamente, pero no lo notábamos o no lo captábamos hasta que lo tienes más claro en el Nuevo Testamento. En Salmos 23:6 nos dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por largos días, pudiendo referirse a, voy a vivir una vida larga en este mundo, en la casa de Dios, en el templo, moraré. Pero conforme vamos a ver más versículos, podemos notar que ese versículo pudiera estarse refiriendo a otra casa, y largos días pudiera referirse a una eternidad. Hebreos 11 nos dice: esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, hay una ciudad construida y diseñada por Dios. Y dice que el pueblo de Israel anhelaban una patria mejor, una celestial. Dios les ha preparado una ciudad. En el contexto de Hebreos 11 nos están contando de cómo Dios, al momento que le hace la promesa a Abraham de salte de tu tierra, te daré una patria mejor, te daré un lugar mejor para vivir. Entonces aquí nos hace referencia a que ellos buscaban una patria, una nacionalidad mejor que la que tenían, porque no siguieron la promesa esperando algo peor al que ya tenían, sino esperaban algo mejor, creyéndole a Dios, creyendo que Dios haría grandes cosas con Abraham y su descendencia. Ellos siguieron con esa creencia, esperando esa promesa, el cumplimiento de esa promesa. No estaban refiriéndose exactamente a la tierra prometida de Israel que hoy conocemos, el territorio que hoy conocemos, sino que esperaban una patria mejor, una celestial. O sea, hay una nación, ¿sí? Volviendo al tema del video anterior, una nación, un grupo de personas que nació de una persona específica, que seguía una promesa en específico, y todos los que somos anexados a esa promesa pertenecemos ahora a esa nación. Entonces, no de sangre, pero sí en espíritu, sí en la creencia. Entonces,
Esperamos una patria mejor, esperamos una nación mejor. Y Dios nos ha dado una celestial, una nueva ciudad, una ciudadanía mejor. En Hebreos 13 nos sigue contando, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Aquí en este mundo no tenemos una ciudadanía, una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. O sea, todos esos guiños que se nos daban en el antiguo, y estamos viendo que en el nuevo también se nos está hablando de una ciudadanía, de una ciudad que ha de venir, pero no nos deja claro. En Apocalipsis 21 nos dicen que Juan vio una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, ¿sí? Estaba dispuesta como una esposa, y recalco, como una esposa. Pareciera que esta ciudad es la esposa de alguien, que en el contexto ya leemos y entendemos que es Jesucristo, la esposa de Jesucristo. Pero dice que es como una esposa, ataviada para su marido. Es una ciudad que desciende del cielo, arreglada y hermosa, preparada para una boda con Cristo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esa ciudad es como una esposa para el Cordero, fue como una esposa para el Hijo de Dios, y es el tabernáculo, es el lugar donde Dios habitará con los hombres. Y Él morará con ellos, dice ahí, y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En Apocalipsis 21, un poquito más adelante, nos dice, y yo te mostraré a la desposada, le dice el ángel que le revela la visión a Juan. Te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Aquí lo está diciendo textual. Esta es la esposa del Cordero, te la voy a mostrar. Y me llevó en el espíritu a un monte alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía de los cielos. O sea, no la ciudad de Jerusalén que conocemos hoy en día, sino una nueva ciudad de donde obtenemos una nueva ciudadanía, una nueva relación con Dios, en la cual vamos a ser conciudadanos con los israelitas, con los judíos, que esperaban esa ciudad desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Cómo se entrelaza todo, cómo estamos siendo parte de una nueva ciudad, una nueva ciudadanía, recalco, en la cual somos un solo pueblo. Habitamos en esa ciudad, o habitaremos, si Dios quiere, en esa ciudad, bajo una nueva ciudadanía, donde todos somos un mismo grupo, una nueva nación. Y asimismo, esa ciudad que desciende es la esposa, simbólicamente hablando, ya que no necesariamente se va a casar con la ciudad, sino con los que habitan en esa ciudad, y esa ciudad está arreglada como una novia hermosa. Entonces, vamos a ver más adelante cómo está arreglada, cómo está ordenada, pero al final de cuentas notamos cómo nos estamos haciendo parte de esa ciudad, la novia de Cristo. Y nos quedamos en que Juan ve a esa ciudad arreglada y hermosa, a la esposa del Cordero, y dice que descendía de los cielos. En Apocalipsis 22 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Al inicio de Apocalipsis nos narraba, el que hiciera esto, yo le daré el árbol de la vida. El que hiciera esto, yo le daré esto, aquello. El que hiciera esto, le daría una piedra nueva con un nombre nuevo que solo él conoce. El quisiera. Pero corrige esto. Entonces al final de Apocalipsis nos está recalcando, después de toda la visión, recuerda, al que blanqueara sus vestidos, al que hiciera lo que yo le mandara, al que se purificara y se santificara, yo le daré nuevamente las recompensas que había citado al principio. Dice, les daré el árbol de la vida y les daré el permiso para entrar en las puertas de la ciudad. ¿En qué ciudad? La ciudad de la Nueva Jerusalén. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo el que ama y hace mentira. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, ven Jesús, ven pronto. Y el que oye diga, ven. Si oíste esto y entendiste que Cristo viene un día y te va a llevar a una ciudad para morar con Él, el espíritu te debe decir, rayos, yo quiero que ya eso pase. El espíritu dice bien. Y la novia, si somos parte de la novia, si somos parte de esa ciudadanía, la queremos, la deseamos, esperamos que eso pase, decimos ven. Y al final de Apocalipsis 19, el versículo que evitó que este libro fuera sacado de la Biblia. Hay una historia en la que cuentan que efectivamente este libro no iba a estar incluido en la Biblia y alguien leyó este pasaje que dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. De modo que si alguien manipulaba este libro o en su totalidad era removido de la Biblia considerada la palabra de Dios,
el castigo de esa persona iba a ser que no fuera considerada dentro de la ciudad, desterrado de la ciudadanía de la Nueva Jerusalén, el pueblo de Dios. Ahora, en la tercera parte de este video, voy a citar ciertos versículos que pareciera que no tienen relevancia o que es información al azar, pero cuando veamos la parte 4, muchas de estas cosas van a cuadrar. De modo que los voy a leer como si alguien agarrara la Biblia en su casa, se pusiera a leer, ve estos datos y dice, pues para mí no tiene ningún sentido. Pero lo vamos a leer y lo vamos a unificar, como ya dije, con la parte número 4. De modo que lo que parece ser o lo que pareciera que no tiene ningún sentido cuando leemos la Biblia, vamos a notar como al final todo tiene un porqué. En Números 2:3 tenemos que el campamento de Israel, cuando vagaban en el desierto 40 años, estaba organizado de cierta manera. Nos proporcionan las cantidades por tribu y la cantidad total de los que acamparían, de los levitas, los cuales eran el centro del campamento porque eran los que cuidaban el arca de la alianza. O sea, el tabernáculo de Dios era resguardado por los levitas. Entonces ellos iban al centro y todo el resto de las tribus acampaba alrededor de los levitas, pero como vemos aquí, no en todas las direcciones, sino que en los 4 puntos cardinales. Y eso es lo importante, como veremos más adelante. Al sur iban Rubén, Simeón y Gad. Al oeste iban Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte Dan, Aser y Neftalí. Aquí les dejo más o menos la portada de un video, ya que presenta varias cosas que en la Biblia parecieran irrelevantes, pero en ese video precisamente te hacen dar cuenta de cómo las cosas que parecen irrelevantes realmente tienen un porqué. Y de esas tantas cosas que mencionan en ese video, yo solo tomé esta, que es la distribución del campamento, porque nos dice que eran distribuidos en los puntos cardinales, y si eran distribuidos en los puntos cardinales, no se contemplaban los cuadrantales. De modo que si decía que estaban al este, no estaban al noreste, ni al sureste, ni al sur-sureste, ni a ningún otro. ¿Sí? De modo que estaban al este, o al norte, o al sur, o al oeste. No habrían puntos intermedios. De modo que ellos estaban distribuidos con un centro, que eran los levitas. Y esta persona lo que hizo en el video fue organizar ese centro en base a las medidas. Tomando el número de personas que nos dice la Biblia, él organizó el campamento a cómo se vería si estas personas realmente reunieran esa cantidad de personas y las pusiéramos en el orden en el cual te dice la Biblia que estaba. Y lo curioso es que en base a la cantidad de personas y cómo Dios le ordenaba a Moisés que los pusiera para sentarse básicamente, entonces nos notamos que nos sale una cruz. Entonces esta persona, repito, lo que hizo fue agarrar las cantidades, organizarles en los puntos cardinales conforme a su cantidad y conforme a la distribución que dice la Biblia, y la forma aérea que tú verías del campamento de Israel en el desierto era una cruz. Digamos que yo hice ese ejercicio sin tomar el área que ocuparían las personas. Esta persona lo basó en un área, pero hacerlo todavía más sencillo es agarrar la medida, digámoslo así, que yo agarré que dijeras, bueno, si el total de los que van al sur son 151.450 personas, pues hacer una línea de 15.14 centímetros. Y como mi hoja a lo mejor no me daba 15 centímetros, lo dividí entre dos y hacemos una línea de 7 centímetros. Así con todos los puntos cardinales en los cuales estaban distribuidos el pueblo. Si lo quisiéramos visualizar de otra forma es agarrar a ese número de personas, 151.000 personas, 181.000 personas, las cantidades que nos decía ahí, e imaginarnos que estaban formadas en una línea. Entonces, esa línea, cada persona sería, no sé, 1 milímetro. Y agarramos y medimos 1 milímetro por persona. Entonces, básicamente lo que hice, y saqué esta imagen. Y en la imagen, a diferencia de lo que hizo esta persona, repito, esto es como para hacerlo de una forma sencilla que cualquier persona lo pueda hacer en su casa. No tengo que hacer un cálculo matemático de secundaria o preparatoria si alguien no tiene ese nivel de estudios. Simplemente es agarrar una línea, trazar las medidas y lo que nos resulta es básicamente una cruz. Lo cual te puedes decir, la gente que estaba acampando en el desierto, que formaba parte del pueblo de Israel, definitivamente ellos a nivel de piso, ellos no veían lo que ellos estaban formando.
Ellos a lo mejor si veían a la gente alrededor y si estaban en un espacio abierto, a lo mejor lograban alcanzar a ver los campamentos que estaban en otro punto cardinal, a la distancia, pero no lograrían apreciar la forma que el campamento tenía visto desde arriba. De modo que es algo que solo puede ver a alguien que está viendo el campamento desde arriba. Y eso pues, nos da una idea de que, pues, por qué Dios los quería organizar en esas condiciones. Esta cantidad va al norte, esta cantidad va al sur, esta cantidad va al oeste, etc, etc. Si nadie lo iba a notar o nadie le iba a prestar atención a que estaban formando una figura para verse desde arriba, solamente, repito, Dios que lo ve desde arriba pudiera darse cuenta de lo que estaba formando o la imagen que estaba formando con la gente acampando en el desierto, y a su vez nos recuerda la historia de cómo Balaam y Balac suben a un cerro para observar el campamento y le dicen a Balaam que maldiga al pueblo, pues básicamente lo que ellos estaban observando era una cruz. Entonces, en el dibujo que yo hice, la perspectiva no es tan clara como de la persona de este video. Yo nada más les puse el ejemplo de cómo lo hice para darse cuenta que realmente no necesitas un cálculo extremo para sacar esa imagen, ¿no? Básicamente te dan una cruz así de sencillo. Pero al poner a los levitas al centro con un área definida y no solo como una línea recta, la parte que está al norte y al sur se vuelven más estrechas con relación a la parte que está al este, ya que hay cierta amplitud diferente comparado con hacerlo en una línea recta. No sé si me voy a entender, pero al final de cuentas es solo tienes que hacer una línea con las medidas que te están diciendo ahí y te va a dar una cruz. Una cruz que al hacer un cálculo de área con la gente que te menciona la Biblia y la disposición que te menciona la Biblia, te va a dar una cruz un poquito más clara. Sencillo, te da una cruz. Más complejo, te da una cruz bien definida. Entonces, eso es muy, muy interesante. Y volviendo al tema de Balaam y Balac, nada más como recordatorio de la historia, cada vez que Balaam iba a maldecir al pueblo, realmente lo que hacía era bendecirlos. Y el otro se enojaba con él. Le dice, oye, te pagué para maldecirlos, no para bendecirlos. Yo te dije que solo iba a decir lo que Dios me dijera. Y cuando suben al monte, ven al campamento formados como una cruz, bendice Balaam al campamento, está bendiciendo a la cruz. Y digo, no es que la cruz sea, digámoslo así, lo importante en la historia, pero sí es un símbolo que nos hace alusión a Jesucristo, que es el importante en la historia. Ahora sí, después de este pequeño dato curioso, la distribución del pueblo en los 4 puntos cardinales, tenemos que en Primera de Reyes 4 el rey Salomón tenía 12 gobernantes, así como las 12 tribus, así como los 12 meses del año, así como los 12 apóstoles. Salomón tenía 12 gobernantes que mantenían al rey y a su casa cada uno un mes al año. Primera de Reyes 7 y Segunda Crónicas 3 y 4 nos narra cómo cuando hizo el templo, Salomón hizo un mar fundido. Y abajo del mar fundido había 12 bueyes, 3 hacia cada punto cardinal, igual que la distribución del campamento, 3 mirando hacia cada lado. Primera de Reyes 18. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob e Israel y edificó con ellas un altar en el nombre de Jehová. Y recalco, tomaron 12 piedras y con las 12 piedras que simbolizan a las 12 tribus de Israel, formaron un altar, construyeron algo con esas 12 piedras. Primera de Reyes 6 y Segunda de Crónicas 3 nos dan las medidas de la casa de Dios. Básicamente ahí si quieres indagar más en cómo estaba distribuida el templo que Salomón construyó y todas sus medidas, están en esos versículos. En Ezequiel 40 nos dice que Ezequiel vio un varón con aspecto de bronce y él tenía un cordel en su mano y una caña para medir. Entonces, él ve a un varón, obviamente no era un ser humano, pero ve básicamente, digámoslo así, un ángel, tenía una caña en la mano, que la caña se utilizaba para medir. Entonces, se le dio para medir básicamente el templo de Dios. Y pudiéramos comparar esas medidas con las medidas que venían en Primera de Reyes. Porque aquí estábamos hablando en Primera de Reyes del primer templo que construyó Salomón.
Y en Ezequiel estaríamos hablando del segundo templo, el que se construyó por orden de los persas. En Apocalipsis 11 tenemos algo muy curioso porque tenemos algo muy similar a lo que Ezequiel vio. Apocalipsis 11 me dice, me fue dada una caña, entonces Juan hablando, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él, pero el patio de que está fuera del templo dejó la parte y no lo miras porque han sido entregados a los gentiles. Más adelante planeo hacer un video acerca de cómo los gentiles en un futuro hollarán la ciudad. Eso ya ha pasado en la historia, pero se daría por entendido que en el Apocalipsis volvería a pasar. En Apocalipsis 21 nos dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir y la ciudad estaba establecida en cuadro. ¿Sí? Nuevamente, 12.000 estadios de longitud, altura y anchura. Entonces tenemos un cuadro que realmente si nos está dando altura ya tenemos un cubo. La ciudad era un cubo de 12.000 estadios. Nuevamente el número 12 dice, y su altura, su longitud y su anchura eran iguales y su muro de 144 codos. Entonces, el muro, el grosor, da por entendido, eran 144 codos, que a su vez 144 es 12 por 12. Entonces, mucho simbolismo en cuanto a la construcción. El número 12, 3 por lado, 4 puntos cardinales, 3 por 4 es 12, etc. Entonces tenemos muchas referencias con respecto a las medidas y el número 12. Pero ahora sí, pasamos al punto número 4 y vemos cómo va a estar distribuida la Nueva Jerusalén. Y lo podemos comparar con estos versículos que acabamos de leer acerca de cómo estaba distribuido el primer y segundo templo en el Antiguo Testamento y notamos ciertas similitudes. Aquí en el punto número 4, cómo está construida o distribuida la Nueva Jerusalén, cito Zacarías 14:10, que a pesar de que no necesariamente está hablando de la Nueva Jerusalén, sí nos narra que las puertas tenían nombre. Las puertas tenían nombre de las tribus de Israel. Para entrar a la ciudad santa necesitabas pasar por las puertas, que eran las tribus de Israel. Vamos a ver si eso permanece en un futuro. Jerusalén será enaltecida, dice Zacarías 14, desde la puerta de Benjamín, o sea, una puerta se llamaba Benjamín como una de las tribus, hasta la primera puerta, la del ángulo. Morarán en ella y no habrá mucho más maldición. Jerusalén será habitada confiadamente. Y podríamos estarnos refiriendo a Jerusalén, la ciudad en la tierra, o la nueva Jerusalén que descendería del cielo, cuya puerta, si no es que todas, dando a entender que todas, llevarían los nombres de las tribus de Israel. 1 Corintios 3, 9 al 11 dice, somos colaboradores de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos edificio de Dios. Yo puse el fundamento, dice Pablo, otro edifica encima. ¿Sí? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Cristo, como vimos en el video anterior, es la piedra angular, la piedra principal. Nadie puede poner otra que no sea Jesucristo. Y eso quedó más que claro en el video anterior. De modo que si ya está diciendo él, yo puse el fundamento, yo les estoy predicando a Jesucristo. Otro construye encima de lo que yo ya les dije. ¿Sí? No necesariamente vas a poner algo superior a Cristo. Cristo es la base. Si la base se va, todo se desmorona. De modo que Él está poniendo la base, nos está hablando de Jesucristo, nos está predicando de Jesucristo, nos está predicando el Evangelio. Cristo ya vino y murió por nuestros pecados. Esa es la base. Alguien más va a enseñarte más cosas acerca de Jesucristo. Por ejemplo, esto. Estoy sobreedificando sobre la roca que es Cristo. Alguien más va a venir y va a sobreedificar. Pero miren cómo sobreedifican, ¿sí? Que no se aparten, básicamente lo que te está diciendo es que no se aparten de la base, no se aparten de Jesucristo. No prediquen otra cosa que no sea la base, la piedra angular, el cimiento del edificio, Jesucristo. En Gálatas 2:9 nos dice cómo Pablo había tenido una conversación con los apóstoles, ya que él había perseguido a la iglesia. Entonces cuando se vuelve cristiano, bajo la revelación que muchos conocemos, la historia no entrará en mucho detalle, ve a Jesucristo, se le aparece, queda ciego, oran por él, recupera la vista y cree en Jesucristo porque lo vio, posterior a su muerte, claro. Entonces, básicamente ahí es donde deja de ser Saulo, se convierte en Pablo, y es cuando va con los apóstoles, y básicamente todos entraron en duda de que le creeremos a esta persona que estuvo persiguiéndonos, encerrándonos en prisiones, acusándonos de blasfemos, queriendo matarnos algunos, etc, etc, etc. Entonces, ¿creeremos en él?
Y ahí nos dice como en algún momento Jacobo, Kefas, que ya vimos en el resumen anterior, es Pedro, ¿sí? Kefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la diestra en señal de compañerismo para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. De modo que en ese momento que nos están narrando en Gálatas es cuando aceptan a Pablo como miembros de la iglesia y hacen un pacto de, ok, ustedes van a predicarle a los gentiles, a los extranjeros, a los paganos, y nosotros, los apóstoles, vamos a predicarle a los judíos. Hicieron un acuerdo y se dieron la mano derecha sellando el pacto, ¿no? Sellando el acuerdo. Pero lo interesante de aquí es que Jacobo, Kefas y Juan eran considerados columnas. ¿Columnas de qué? Columnas del edificio. Si Cristo es la piedra angular, y estamos hablando que los apóstoles son las columnas del edificio. Y vamos a ver más adelante que es curioso que es lo mismo que le revelan a Juan en el Apocalipsis. Antes de eso seguimos en Efesios 2, que nos dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, volviendo al punto en que ahora pertenecemos a una misma ciudad, una misma ciudadanía. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre los cimientos, en otra versión dice fundamento, de los apóstoles y profetas, y con Cristo como piedra angular, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, con quien vosotros también sois juntamente edificados. Y repito, ustedes son juntamente edificados. Los gentiles, porque aquí es Pablo hablando, ¿y a quién le iba a predicar Pablo? Si Jacobo, Kefas y Juan le iban a hablar a los judíos, Pablo y Bernabé le iban a hablar a los gentiles. Entonces, Efesios está escrito por Pablo, ¿a quién? A los gentiles. De modo que ustedes también van creciendo para ser un templo santo en el Señor, quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ustedes son parte de ese edificio, de esa ciudad que se está construyendo. Básicamente lo que Pablo le está diciendo a los gentiles, los que en otro tiempo eran de otra nacionalidad, de otra creencia, de otros dioses, ¿sí? Ahora son conciudadanos, miembros de la familia de Dios, el Dios viviente. En Colosenses 2, 10 y 19 nos dice que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad y le habla a las personas que no haciéndose a la cabeza, sino no agarrándose a la cabeza, no creyendo en Jesucristo, no tomando la fe, no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. De modo que nosotros nos tenemos que unir a la cabeza para formar un cuerpo que sigue creciendo para Dios. En 1 de Pedro 2.5 nos dice, ustedes son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ahí como es Pedro, pudiéramos estar hablando, se lo está diciendo a los judíos, porque él estaba predicando a los judíos. Pero asimismo, estamos viendo que en el versículo anterior nos estaban diciendo a los no judíos, ahora son conciudadanos, miembros de la familia de Dios, que se lo está diciendo Pedro a los judíos, no quita que Pablo también se lo esté diciendo a los gentiles. Todos vamos a formar una misma ciudadanía. Ahora somos conciudadanos, decía en el versículo anterior. Estamos construyendo un nuevo edificio para Dios. ¿Con qué? Con nosotros, porque nosotros somos las piedras vivas, digamos ahí los Rolling Stones, ¿no? Somos las piedras que ruedan, las piedras que hablan, las piedras, ¿sí? Somos la materia prima de la edificación. Y recalco que Dios está utilizando para construir un templo espiritual. En Apocalipsis 3:12 dice de las promesas que Cristo hace al inicio de Apocalipsis, al que venciere lo haré columna en el templo de Dios. Jacobo, Kefas y Juan eran considerados columnas. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. ¿Sí? Jesucristo te dice, sígueme y te voy a hacer columna de esa ciudad. Así como los apóstoles eran considerados columnas de la ciudad, columnas de la iglesia, columnas de la creencia en Jesucristo. Pero la base sigue siendo Jesucristo. Y ahora sí pasamos a la parte un poco más clara acerca de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 en adelante nos describe cómo es. Y dice, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, no es casualidad, ya lo habíamos visto antes.
y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. ¿Qué nombres? Las 12 tribus de Israel. Tenía 3 puertas por punto cardinal. No es coincidencia, ya esa distribución ya la conocíamos en el Antiguo Testamento. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. ¿Sí? De modo que las puertas para entrar a la Nueva Jerusalén son las tribus de Israel y los cimientos, así como Cristo es la piedra angular, los cimientos de la ciudad son los 12 apóstoles. Y tenían sus 12 nombres. Y el material era muro de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos adornados con toda piedra preciosa. Entonces tenemos los cimientos, que son los apóstoles, simbólicamente hablando, y asimismo nos dice las piedras, que es jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, que es sárdica. ¿Y por qué lo pongo aquí como sárdica? Porque vamos a ver un versículo del Antiguo Testamento donde nos dicen las 12 piedras del efod: crisólito, berilio, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Y con respecto al punto de las piedras usadas para la construcción de la Nueva Jerusalén, en alguna ocasión me encontré con un video que explicaba la diferencia entre piedras anisotrópicas e isotrópicas. Y nos hablaba de cuando aplicas una luz pura a ciertos materiales, en este caso piedras preciosas, las anisotrópicas reflejan los colores del arco iris, o sea, brillan de una forma hermosa. Y las isotrópicas no, sino que se oscurecen. Entonces es curioso cómo ese descubrimiento, que hoy en día es relativamente nuevo, en la construcción de la Nueva Jerusalén no se usaron materiales que fueran isotrópicos, sino que únicamente se están mencionando materiales que son anisotrópicos. De modo que el que lo construyó, el que diseñó esto, pues sabe la diferencia entre esos materiales. Lo cual se me hace pues realmente muy curioso. La decisión de esas piedras no es una decisión al azar. Con respecto a este comentario nuevamente de las piedras, en Éxodo 28 tenemos la construcción del efod. Y en el efod sí se usa, por ejemplo, el diamante. Hay 2 piedras que vienen en el efod que no vienen en la Nueva Jerusalén y viceversa. 2 piedras que en la Nueva Jerusalén no están consideradas, como el diamante y el carbunclo. Y a su vez, en la Nueva Jerusalén, el crisólito y el crisopraso son utilizadas en su lugar. Entonces, bueno, hay nada más como pequeña diferencia entre el efod, la construcción, distribución de las piedras y las piedras utilizadas en el efod y lo que es utilizado en la Nueva Jerusalén. Pero bueno, es un pequeño nice to know. Y asimismo, como otro pequeño paréntesis, en Ezequiel 48, que es la historia que ya habíamos leído de Ezequiel 40, que se vio una persona como de bronce, la cual tenía una caña para medir. En Ezequiel 48 tenemos la continuación de esa historia, en la cual efectivamente miden la ciudad y dice: las salidas de la ciudad son al norte 4.500 cañas por medida, 4.500 cañas por lado. Nuevamente tenemos un cuadro, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Nuevamente. Entonces, cuando nos dicen que en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21, las puertas van a tener 12 ángeles y cada una es nombrada con los nombres de las tribus de Israel, podemos hacer una similitud o podemos relacionar Ezequiel 48, donde dice que al norte estaría la puerta de Rubén, de Judá y Leví. Al oriente, la de José, la de Benjamín y de Dan, y que es la misma que nos dice en Zacarías, que desde la puerta de Benjamín a la puerta angular, la puerta del ángulo, habría de pasar algo, ¿no? Entonces, al oriente estaba la puerta de Benjamín, al sur la de Simeón, Isaacar y Zabulón, y al oeste la de Gad, Aser y Neftalí. Y dice que en derredor tenía 18.000 cañas. Bueno, nice to know. De todos los datos que nos da la Biblia, siempre podemos sacar algo y relacionarlo con algo. No está ahí por nada. Al final de cuentas, nada más confirmamos, como en Ezequiel 48 nos habla de las puertas del segundo templo, y como en la Nueva Jerusalén, nuevamente, las puertas, que serían 3 por lado, tendrían los nombres de las 12 tribus de Israel. Y continuando con Apocalipsis 21, tenemos las 12 puertas, eran perlas. La calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio, sin templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella y el Cordero. No tiene necesidad de sol ni luna, la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, los reyes traerán su gloria
y honor a ella, y sus puertas nunca se cerrarán, porque no habrá noche. ¿Sí? Si Dios es la luz y Dios es eterno, nunca habrá noche. Entonces las puertas no se cierran. Y sin embargo, no entrará cosa inmunda, o el que hace abominación y mentira, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle, a uno y al otro lado del río, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, cada mes su fruto. Y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Entonces tenemos ahí ya básicamente una descripción más completa de lo que es la Nueva Jerusalén. Hice hincapié nada más en lo que conecté con pasajes del Antiguo Testamento, la distribución del templo en el Antiguo Testamento, para ver que no es casualidad la distribución de la Nueva Jerusalén. Asimismo, no hago hincapié en de que no habrá luz ni no habrá día, el Cordero es el templo y todo eso, porque eso lo hemos visto en otros videos. Pero al final de cuentas, sí notamos ciertas similitudes, ciertas referencias, las cuales son muy curiosas, o que a su vez, si no se nos aclara algo en el Nuevo Testamento, podemos buscar un versículo en el Antiguo Testamento que nos va a dar guiños, señales o la interpretación tal cual de lo que no se nos había dicho o no se nos dice en el Nuevo, y viceversa. Si algo no se nos dijo en el Antiguo, se nos revela en el Nuevo. De modo que hacemos un complemento entre los dos testamentos, una misma historia, que es el propósito de esta serie. Y para finalizar este video tenemos dos pequeños extras. Primero, se nos dice en Mateo 19, Lucas 22 y Juan 20 lo siguiente. Jesús a sus apóstoles: se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y en otro versículo nos dice: a quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes les retuviere les serán retenidos. Le está diciendo Jesús a los apóstoles, columnas de la Nueva Jerusalén, y a su vez cimientos de la Nueva Jerusalén. Entonces se le está dando esa autoridad a los apóstoles al ser parte de la Nueva Jerusalén. Y por eso nos dice también, recordando: al que venciere lo haré columna. Eso es una promesa para todos. Entonces seremos parte de esa Nueva Jerusalén, ya nada más para amarrar lo que habíamos dicho previamente. Y en base a eso hago hincapié en que si se fijan la construcción de la Nueva Israel, nuevamente tenemos construida con piedras vivas, que somos todos, los cimientos son apóstoles, pero las puertas son las tribus de Israel. De modo que no es una ciudad para los israelitas y una ciudad para los no israelitas, una ciudad para los judíos y otra ciudad para los gentiles. No, con todos estamos construyendo una misma ciudad. Como vimos en los videos anteriores, una simiente de Abraham, un mismo pueblo. Entonces, no hay dos pueblos diferentes. Somos el mismo árbol de olivo al cual nosotros como gentiles, como no judíos, fuimos injertados. Pero eso, bueno, en teoría ya había quedado claro en los videos anteriores. Y ahora sí, el segundo extra es un pequeño preámbulo para el próximo video, la esposa. Y ya vimos aquí nociones de cómo la Nueva Jerusalén estaba ataviada como una esposa, como una novia para el Cordero. O les muestro a la esposa. ¿A quién? La Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21, 2, 3 nos dice: vi a la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, como una esposa ataviada para su marido. El tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Serán marido y mujer, en pocas palabras. La iglesia es la esposa, somos uno con Cristo. Cristo no tiene dos esposas, sino que se está casando con una esposa. La Nueva Jerusalén, la iglesia, compuesta por israelitas y no israelitas. Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen: ven. Que es lo que hice alusión hace rato. Básicamente, si somos la iglesia, somos la esposa, somos la Nueva Jerusalén, deseamos que esa ciudad descienda del cielo, deseamos que Cristo descienda del cielo, deseamos las bodas del Cordero. Entonces, todos esos simbolismos y todas esas referencias del Antiguo y Nuevo Testamento nos hacen hincapié a esa misma historia, la cual espero que haya sido de bendición, y nos vemos en el próximo video.